Buenas noches, doctor Sigüencia. Nuestro grupo ha elegido la clase 2, modalidades y transmisión de la sucesión. A continuación, mi compañera Ariana empieza con los temas. Vamos a hablar sobre la diferencia entre el título en la sucesión y el modo de adquirir en la sucesión. El título es un documento o acto jurídico que justifica y fundamenta el derecho del heredero para así adquirir el dominio de los bienes del causante. En la sucesión por causa de muerte, el título puede ser el testamento, que en ese caso es de la sucesión testamentaria, o la ley, en el caso de la sucesión intestada. Es decir, el título es la causa remota que da vocación o derecho al heredero para recibir la herencia. El modo de adquirir en la sucesión es el hecho jurídico que produce la transferencia efectiva del dominio. En la sucesión por causa de muerte, ese modo es la muerte del causante. Es decir, el fallecimiento por la persona es el evento que activa la transmisión de los bienes de los herederos. Entonces, la diferencia entre el título y el modo de adquirir es que el título es una causa remota, con fundamento legal para heredar, que puede ser el testamento o la ley. Y el modo de adquirir es una causa próxima, con que efectiviza la adquisición. Y esta es muerte del causante. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Tipos de sucesión. En Ecuador, la sucesión o el proceso de herencia se puede clasificar en testamentaria, intestada y mixta. La sucesión testamentaria ocurre cuando la persona fallecida deja un testamento que establece cómo deben distribuirse sus bienes. La intestada, por otro lado, se aplica cuando no hay un testamento o este es inválido y la ley determina quiénes heredan. Finalmente, la mixta se produce cuando la parte de la herencia se distribuye según el testamento y otra parte según la ley. En cuanto a esta regulación de la sucesión, se encuentra establecido en nuestro Código Civil, en el libro 3 de la sucesión por causa de muerte y las naciones entre vivos. En eso está en el artículo 994, en donde establece que si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria y en virtud de la ley intestada o habintestada. La sucesión en los bienes de una persona puede ser testamentaria y parte intestada, tal como en este lo establece el artículo 995, en donde dice que se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder los bienes de esta. La sucesión testamentaria, esta se basa en la voluntad expresa del fallecido, plasmada en un testamento. El testamento debe cumplir con los requisitos legales para ser válido. Si el testamento no es válido, la herencia se divide por la vía intestada. La intestada ocurre cuando no hay un testamento o este es declarado inválido. La ley establece un orden de sucesión comenzando por los descendientes, ascendientes y cónyuges y luego por otros familiares y finalmente el Estado. Esto tiene que regularse en cuanto a las reglas que se pueden encontrar en el título 3, en donde establece estas reglas, artículo 1021. En ausencia de herederos legales o la herencia va del Estado. La sucesión mixta se presenta cuando el testamento no cubre todos los bienes del fallecido. La parte de la herencia que el testamento sí cubre se distribuye según el testamento, la parte restante se distribuye según las reglas de la sucesión intestada. Doctrinarios ecuatorianos como Ramiro Ávila Santamaría o Carlos Larrea han resaltado cómo el derecho sucesorio ecuatoriano combina la voluntad del individuo con la protección de la familia como núcleo esencial del ordenamiento jurídico. El testador puede organizar la transmisión de sus bienes conforme a su deseo, respetando ciertos límites legales. Cuando no hay un testamento o este no respeta las legítimas, entra en juego la sucesión intestada como un mecanismo protector. En Ecuador, esta legislación reconoce estos tres tipos de sucesiones, cada uno con fundamentos distintos pero complementarios. El sistema intenta equilibrar la virtud, la libertad individual con la protección familiar para enfrentar que enfrenta desafíos prácticos y estructurales que requieren reformas para adaptarse a las nuevas realidades sociales y familiares del país. Gracias. Breve. La función social del patrimonio familiar y su continuidad legal. En el derecho civil ecuatoriano, la sucesión cumple una preserva un símbolo de transferencia y cohesión familiar.
Históricamente, su sentido social se entiende mejor si recordamos el precedente soviético en 1918. Lenin suprimió el derecho sucesorio y el Estado pasó a expropiar y redistribuir los bienes. Aquella eliminación, luego revertida en 1922, desincentivó el esfuerzo individual, porque sin la posibilidad de dejar un legado que diluía el estímulo al trabajo y al ahorro, en cambio, en este modelo ecuatoriano asume la elección contraria, que es proteger la herencia, que motiva la creación y la conservación de la riqueza familiar. En la normativa encontramos en el artículo 69.2 en la Constitución del Ecuador, el Estado garantiza la igualdad de derechos en la sucesión, y el artículo 352 y 375 del Código Civil que habla sobre el patrimonio familiar. En este contexto, la función social del patrimonio familiar y su continuidad legal sí cumple con el objetivo. Por un lado, estimula y promueve el trabajo y la unión familiar, y por otro lado, la normativa ecuatoriana ampara y garantiza ciertos derechos. Así pues, podemos mencionar que la asignación por causa de muerte es una figura fundamental en el derecho sucesorio ecuatoriano que regula la transmisión del patrimonio de una persona fallecida a sus sucesores. Este puede realizarse mediante testamento, sucesión testamentaria, o en ausencia de este por disposición legal, sucesión intestada, conforme al establecido en el Código Civil ecuatoriano en el artículo 995 del mencionado cuerpo legal. Define al asignado como persona que recibe bienes, derechos u obligaciones del causante. Las asignaciones pueden ser a título universal o singular. Las primeras comprenden la totalidad o una parte proporcional del patrimonio, incluyendo tanto activos como pasivos, mientras que en la segunda se refieren a los bienes determinados en la sucesión intestada. Todos los herederos son considerados asignatarios universales, tal y como lo establece en el artículo 1021 del Código Civil, lo que garantiza una distribución equitativa del patrimonio según el orden de la sucesión. En cuanto a los bienes, derechos y obligaciones transmisibles y los no transmisibles, en la sucesión por causa de muerte, la norma general es que todos los bienes, derechos y obligaciones del causante son transmisibles, salvo excepciones especificadas y dictadas por la ley. Esta transmisibilidad abarca un amplio espectro patrimonial, reflejando la intención de la ley de preservar la continuidad de los derechos y obligaciones, a menos que se indique explícitamente lo contrario. Si bien la ley no ofrece un listado exhaustivo de bienes, derechos y obligaciones transmisibles, se puede identificar ejemplos comunes, como la propiedad inmobiliaria, el derecho de autor y las deudas. Por otro lado, ciertos aspectos y obligaciones no se transfieren post-mortem debido a la naturaleza personalísima en cuanto a estos elementos, también caracterizados por su intrínseca conexión con el titular original, se extingue de su fallecimiento, por ejemplo, el derecho de pedir alimentos, el derecho de usufructo y el derecho de uso y habitación. En cuanto a los artículos clave en el Código Civil y otras leyes especiales sobre la transmisibilidad, tenemos los siguientes artículos. El artículo 1123 del Código Civil, el mismo que se refiere a la transmisibilidad del modo que este es un hecho tal, indiferente a la persona que lo ejecute. Y el artículo 1508 del Código Civil, el cual menciona la transmisión del derecho del acreedor que fallece entre el contrato condicional y el cumplimiento de la condición a sus herederos. También tenemos lo que es el artículo 136, perdón, de la Ley Orgánica de Servicio Público, que nos dice que en este caso de fallecimiento de un expresidente o ex vicepresidente constitucional de la República, sus derechos habientes tendrán derecho a recibir una pensión vitálica mensual equivalente al 75% de la remuneración que corresponde a dicho dignitario. También el artículo 377 del Código de Trabajo, que este nos dice que en caso de muerte del trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, el empleador deberá pagar una indemnización a sus herederos, cuyo monto se calculará conforme a las reglas previstas en el mismo código. Adicional, también tenemos el artículo 362, numeral 3 del
de la ley de compañías, que se refiere a la transmisión de los derechos del socio en compañías colectivas y en comandita simple. A esto también le sumamos el artículo 107 de la ley de compañías, que habla sobre la transmisión de la participación de cada socio por herencia y las partes sociales indivisibles.